Hola, mi nombre es Mario Bejarano Martínez. Esto es Amparo Virtual. El día de hoy vamos a dar lectura al artículo 103 y 107 constitucionales. En ellos se encuentra el juicio de amparo. Son sus bases constitucionales, contra qué procede el juicio de amparo y los principios generales. En el artículo 103 es contra qué procede el juicio de amparo. Y en el artículo 107 se encuentran los principios generales que rigen al mismo. La finalidad de darle lectura al artículo 103 y 107 constitucionales es dar un primer acercamiento a nuestro juicio de amparo. Posteriormente, en nuevos videos, vamos a ir desglosando la procedencia del juicio de amparo, ¿no?, de una forma más didáctica, y vamos a ir explicando los principios que rigen al mismo. En este primer video, lo que vamos a hacer es darle lectura al artículo 103 y 107 constitucionales con la finalidad de tener ese primer acercamiento, empezar a familiarizarnos con las palabras. Te invito a que lo leas unas 2-3 veces. Y bueno, vamos a empezar con esta primera lectura. Nos vamos a nuestra ley de amparo. Yo la tengo en archivo electrónico. La puedes adquirir también en medios impresos. Y ya que la tengas a la mano, te vas al artículo 103 constitucional. Una vez ya en el artículo, empecemos la lectura. Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. Fracción 1. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Fracción 2. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la autonomía de la Ciudad de México y, fracción 3, por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. Ese fue el artículo 103. Ahora nos vamos al artículo 107 constitucional. Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determina la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes. Fracción 1. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecta a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Fracción 2. Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda. Cuando en los juicios de amparo indirecto en revisión se resuelva la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora correspondiente. Cuando los órganos del Poder Judicial de la Federación establezcan jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad de una norma general, la Suprema Corte de Justicia de la Nación notificará a la autoridad emisora. Transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se supere el problema de la inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá, siempre que fuere aprobada por una mayoría de cuando menos 8 votos, la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. Lo dispuesto en los 2 párrafos anteriores no será aplicable a normas generales en materia tributaria. En el juicio de amparo
deberá suplirse la deficiencia de los conceptos de violación o agravios de acuerdo con lo que disponga la ley reglamentaria. Cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados. En los juicios a que se refiere el párrafo anterior, no procederán en perjuicio de los núcleos ejidales o comunales o de los ejidatarios o comuneros el sobreseimiento por inactividad procesal ni la caducidad de la instancia, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio. Cuando se reclamen actos que afecten los derechos colectivos del núcleo, tampoco procederán desistimiento ni el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que el primero sea acordado por la Asamblea General o el segundo emane de ésta. Fracción tercera. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo solo procederá en los siguientes casos, o en los casos siguientes. Inciso A. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere el inciso y la fracción quinta de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieren valer y aquellas que, cuando proceda, adviertan suplencia de la queja y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaran en un primer amparo, ni el tribunal colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil o al orden o estabilidad de la familia, ni en los que la naturaleza penal ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado. Inciso B. Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. Y C. Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio. Fracción cuarta. En materia administrativa, el amparo procede además contra actos o omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances de los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido, de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando solo se aleguen violaciones directas a esta Constitución. Fracción quinta. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, de conformidad con la ley, en los casos siguientes. Inciso A. En materia penal,
contra resoluciones definitivas dictadas por los tribunales judiciales, sean estos federales, del orden común o militares. En materia administrativa, inciso B, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. Inciso C. En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local, la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal, las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales. Y C. En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio, dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas. La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto de su consejero jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo meriten. Fracción sexta. En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos en que deberá someterse los tribunales colegiados de circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones. Fracción 7. El amparo contra actos o omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido y que afectan a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos o omisiones de la autoridad administrativa, se interpondrá entre juez y distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe, y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos pronunciándose en la misma audiencia. Fracción 8. Contra las sentencias pronunciadas en amparo, los jueces de distrito o los tribunales unitarios de circuito procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia, inciso A, cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo normas generales por estimarlas directamente violatorias de esta Constitución, subsista en el recurso el problema de constitucionalidad. Inciso B, cuando se trate de los casos comprendidos en las fracciones 2 y 3 del artículo 103 de esta Constitución. La Suprema Corte de Justicia, de oficio o petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal por conducto del consejero jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos en revisión que por su interés y trascendencia sí lo meriten. En los casos no previstos en los párrafos anteriores, conocerán de la revisión los tribunales colegiados de circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno. Fracción 9. En materia de amparo directo procede el recurso de revisión en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales, establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieran sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de los acuerdos generales del Pleno, y la materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras. Hasta aquí este video. Vamos a hacer una segunda parte del mismo, en donde vamos a dar lectura a las siguientes fracciones. Pero mientras eso sucede, esto es Amparo Virtual. Hasta la próxima.